Buenos días. Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires a los 12 días del mes de noviembre de 2021. Se reúnen a través de videoconferencia el jurado designado por la Escuela para Graduados Ingeniero Agrónomo Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía, cuya finalidad es examinar la tesis de la candidata del grado de Magíster de la Universidad de Buenos Aires, área Producción Animal, ingeniera agrónoma Fernanda María Ángel Berruet. El jurado está integrado por los doctores María Cecilia Cajarvile Sanz, Marcela Fernanda Martínez y Claudio Pozo. La tesis versa sobre el tema Valoración nutricional del expeller de soja y la burlanda de maíz. Respuesta productiva tras su incorporación en dietas de novillos Hereford. La directora de tesis es la magíster Andrea Montserrat Pacinato. Bueno, hemos hecho la presentación, así que Fernanda, cuando quieras, ya la tenés en la pantalla. Perfecto. Perfecto. Para dar inicio entonces a la presentación de lo que es la tesis, arrancamos primero con una lista de contenidos sobre lo que voy a desarrollar. La presentación consta de una introducción en la que hablaremos de la calidad de los subproductos y voy a presentar el problema que es objeto de este estudio. También una parte de uso de subproductos en la alimentación animal, o sea, de estos subproductos que se van a evaluar, y la importancia que reviste el estudio, para pasar a la hipótesis, y a objetivos generales y específicos. También voy a describir los materiales y métodos. En este caso se llevaron a cabo dos experimentos, uno de respuesta productiva de los animales ante la inclusión de estos subproductos y otro de evaluación de calidad nutricional de los alimentos y también de las dietas completas. Para esta evaluación de calidad se llevaron a cabo 3 subensayos de calidad composicional y degradabilidad in situ, una incubación y desaparición del sustrato in vitro y una digestibilidad también in vitro. La otra etapa será de resultados y discusión para pasar a las conclusiones con su bibliografía correspondiente. Como todos sabemos, en nuestro país el complejo sojero y el complejo maicero revisten de muchísima importancia en cuanto a nivel de producción. Todo ello se inserta en una cadena de producción que le va dando cada vez más valor agregado a la materia prima, sea poroto de soja o grano de maíz. En el caso del poroto de soja, en el 2020 tenemos casi 49 millones de toneladas de producción, con un 85% de exportación de esta materia, o sea, no como materia prima, sino industrializada, la mayoría como harina de soja o pellet, y se destina un 74% a la industria. Esto resulta en una enorme disponibilidad de subproductos derivados del complejo sojero, en especial, bueno, en el que nos compete ahora en este trabajo, el expeller de soja, en el que tenemos una producción de 696.000 toneladas por año. Esto es una disponibilidad importante para su utilización en lo que es alimentación animal. En cuanto a lo que es el complejo maicero, en el 2020, 58,4 millones de toneladas fueron las que se produjeron, se exportó un 60% y un 11% se destinó a industria. De esa industria, un 3% va a la producción de bioetanol, que ya sea por molienda seca o por molienda húmeda. En nuestro caso, que vamos a utilizar burlanda de maíz, deriva de la molienda seca del grano de maíz, que en un 19% es el nivel de producción que tenemos. Eso deriva en 622.000 toneladas de burlanda de maíz disponibles en nuestro país por año. Esto tiene un potencial de crecimiento importante en nuestro país, ya que, por ejemplo, el expeller surge de pequeñas pymes que están ubicadas por lo general en los polos, en los núcleos sojeros de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, y la burlanda también tiene un potencial de crecimiento importante, ya que las plantas que existen en el país también se están desarrollando y a su vez, bueno, el nivel de corte de bioetanol que tenemos actualmente del 12% en las naftas también amerita su producción, por lo que hay una alta disponibilidad de los subproductos para la alimentación animal. En cuanto a la calidad de los subproductos con los que contamos,
hay dos estudios importantes a nivel país, de Gagliotti y Brunetti, que establecieron la calidad de la burlanda de maíz de una planta de Córdoba de distintas partidas y a su vez de plantas de expeller de la provincia de Santa Fe. ¿Qué es importante destacar acá? En el caso de la proteína bruta, se trata de dos concentrados que provienen obviamente de especies distintas, tendrán calidades diferentes. En el caso de la proteína bruta, tenemos una media de un 32% de proteína en la burlanda y un 43% en el expeller de soja. Pero sí, lo que es de destacar es la gran variación, o sea, el gran desvío que tienen estas muestras entre ellas. Lo mismo para lo que es el valor del NIDA, que como vamos a ir viendo más adelante, afecta muchísimo lo que es la calidad de la proteína que llega a intestino delgado. En el caso de la burlanda tenemos un 16% de NIDA y 2,7% en el caso del expeller, también con alta variabilidad. ¿Qué pasa con los minerales en estos subproductos? Principalmente el sodio, el potasio y el azufre están más concentrados en lo que es la burlanda de maíz, esto proveniente principalmente de los solubles que se le añaden o no a este material, y el azufre hay que tener obviamente especial cuidado debido a los problemas que podemos llegar a tener en el sistema nervioso animal. En cuanto a la concentración de aminoácidos, tenemos más concentración de leucina y metionina en la burlanda y lisina y fenilalanina e isoleucina en el expeller. ¿Por qué destaco estos aminoácidos? Porque son los que más difícilmente van a sintetizar los microorganismos ruminales y posiblemente eso pueda condicionar después la respuesta ante el uso de uno u otro de los subproductos. La degradabilidad ruminal de la proteína y la proteína no degradable del rumen son altamente dependientes del proceso productivo y de cómo se presente finalmente el producto, sobre todo en la burlanda, por esto que les decía, de si se presenta con solubles y en qué cantidad esos solubles condensados, y a su vez en la temperatura y el tiempo de secado también de los dos subproductos. La temperatura es determinante de la calidad que vaya a tener esa proteína, tanto en cantidad de no degradable como digestibilidad que tenga posteriormente. Como les decía, alta variabilidad en la calidad, por lo que se sugieren análisis periódicos y es muy importante evaluar estos subproductos. Todo esto nos lleva a plantearnos este problema, esta incógnita, o sea, ¿cuál es el valor nutricional de la burlanda comparada con el expeller de soja al incluirlas en alimentación de bovinos para carne, ya sea en estado puro, o sea, ya sea como únicos concentrados proteicos o combinados entre ellos, tanto en la etapa de terminación o de engorde? Entiéndase valor nutricional, aquel medido en términos de respuesta productiva y de la calidad de la proteína que van a estar aportando estos dos subproductos. ¿Qué tenemos como antecedentes en lo que es el uso de estos subproductos en alimentación animal? Bien, la bibliografía es muy amplia en lo que es uso de burlanda de maíz en engorde a corral. La han probado en distintos sistemas y en distintos niveles. Los niveles que he encontrado van de 0 a un 60% de inclusión de burlanda de maíz, con efectos variables, lógicamente, en función de la dieta base, en función del animal utilizado, en función de la calidad del subproducto que se utilizó. En términos generales, y basándonos principalmente en un metaanálisis, entre un 10 y un 20% de inclusión de burlanda de maíz maximiza la eficiencia de conversión. Y entre un 20 y un 30 lo que hace es maximizar la ganancia diaria de peso vivo. Todo esto versus la no inclusión, o sea, un control o un testeo versus no incluir burlanda en las dietas. O sea, no hubo efectos adversos, incluso se mejora la respuesta productiva en los animales, no se afectan los parámetros a faena, y se mejora la fibra en la mayoría de los casos, se mejora la digestibilidad de la fibra y del pH ruminal en la mayoría de los casos. Sí, en algunos se encuentran desmejoras en la digestibilidad aparente por excesivo consumo, o sea, por efecto positivo en el consumo de materia seca de estos animales que incorporan burlanda de maíz. Como contrapartida, a partir de un 23% de inclusión, algunos autores encontraron que se afecta lo que es la grasa intramuscular, y a partir del 50% ya afectaríamos también la grasa de marmoreo. Esto posiblemente debido a una partición diferencial de esa proteína no degradable que llega al intestino hacia síntesis de tejido y no de tejido graso. En cuanto al expeller de soja, hay
escasos estudios, o sea, lo que hay más estudios a nivel país, lo confrontan con su uso con lo que es harina de soja o el poroto o otras fuentes de nitrógeno o nitrógeno no proteico como la urea, y no se encuentran efectos en cuanto a la eficiencia de conversión ante la inclusión de expeller de soja. Sí, no encontramos estudios que prueben la combinación de estos dos subproductos en niveles crecientes y evalúen su efecto en las dietas de los animales. Por eso aquí está la importancia, justamente por esto que les comentaba, no encontramos estudios nacionales e internacionales que lo hagan combinados, o sea, que incorporen estos concentrados en la dieta de manera combinada y de forma creciente, y decreciente de los concentrados en dietas de recría y terminación. A su vez, como vimos, son recursos de muy alta versatilidad y potencial de uso, se pueden utilizar en cualquier etapa de la vida del animal, a su vez hay mucha disponibilidad y, lógicamente, la calidad de la proteína puede ser decisiva, sobre todo en la etapa de recría de los animales, que es el punto esencial donde tenemos que trabajar para lograr un buen desarrollo muscular del animal en detrimento del engrasamiento prematuro. A su vez, esto va a generar una importante información para el productor a la hora de tomar decisiones, sobre todo también teniendo en cuenta o atendiendo factores económicos, en función de las demandas y los objetivos que presente. Como hipótesis, se plantea que la respuesta va a ser diferencial de incorporar expeller o burlanda de maíz o sus combinaciones, va a ser en favor del expeller o dietas que contengan más expeller en la etapa de recría, no así en la determinación, por esto que les comentaba de la mayor demanda de calidad de proteína de los animales en crecimiento. Y a su vez hipotetizo que va a haber diferencias en la calidad de lo que es degradabilidad y digestibilidad de los subproductos y de las dietas que se le suministren a los animales. Surge entonces, un objetivo general y dos objetivos específicos. Como general, determinar ese valor nutritivo y el aprovechamiento digestivo tanto del expeller de soja como la burlanda, puros o combinados, y de sus dietas y su impacto en la respuesta productiva, consumo de materia seca de bovinos Hereford, que van a estar alimentados a base de grano de maíz entero durante etapas de recría y de terminación. Para lograr este objetivo general, se determina Perdí la conexión de Fernanda, no sé si soy yo, en un momento se congeló. Sí, a mí me pasó también. Por ahí si sacás la imagen bien, ahí pruebo. Para... Ahí la saco. Ahí está. Bien, no sé en qué parte quedaron congelados. Creo que estabas con los objetivos, me parece. Bien. Bueno, el objetivo general fue, determinar el valor nutritivo y el aprovechamiento digestivo del expeller de soja y la burlanda, tanto puros como combinados, y su impacto en la respuesta productiva y consumo de materia seca de animales Hereford, dietas base grano de maíz entero, tanto en recría como en terminación. Para lograr este objetivo general, se llevaron a cabo estos dos objetivos específicos, determinar degradabilidad ruminal y digestibilidad intestinal de la materia seca, la proteína bruta de los dos subproductos, tanto puros como combinados, y a su vez determinar parámetros de respuesta productiva como ganancia diaria de peso, consumo de materia seca, eficiencia de conversión, y a faena, área de ojo de bife, espesor de grasa y rendimiento al gancho. Ya en materiales y métodos, como les decía, se llevó a cabo el trabajo de tesis en dos experimentos que se llevaron a cabo entre los años 2015 y 2016, un experimento de respuesta productiva y otro de calidad nutricional, de evaluación de calidad nutricional de las dietas y subproductos. El ensayo de respuesta productiva se llevó a cabo en el INTA, en la estación experimental del INTA Concepción del Uruguay.
fue el primero que se realizó en el año 2015. Luego se procedió, bueno, también fue en paralelo en lo que es ensayo de calidad composicional y digestibilidad in vitro, o sea, de acuerdo al parámetro que haya que determinar, que se llevó a cabo en el INTA Manfredi. A su vez, el ensayo de incubación y producción de gas in vitro se llevó a cabo en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y por otra parte, lo que es degradabilidad in situ también se llevó a cabo en la Estación Experimental de Concepción del Uruguay del INTA. En el experimento 1 de respuesta productiva, se utilizó un diseño en bloques completamente aleatorizado, se usó el peso vivo como factor de bloqueo, el peso vivo inicial, y se utilizaron, como se ve ahí en la figura, 60 terneros Hereford, que fueron destetados de manera precoz, con 84 kilos, se siguió la alimentación hasta peso de ingreso al ensayo, acorde al plan de la experimental, y se dividieron los animales en 5 tratamientos, se establecieron 5 tratamientos o dietas, que incluyeron a 12 animales cada uno, que se bloquearon por peso en 3 unidades experimentales, de 4 animales cada uno, lógicamente. Como se ve en las figuras, eran corrales semitechados en la zona de comederos y bebederos, que contaban con un frente de 0,5 metros por... Ahí está mal, perdón, la medida. Eran 50 centímetros de frente por animal. Me quedó mal ahí en la presentación. O sea, para evitar la competencia entre los animales. Se siguió el plan sanitario habitual del experimental, con desparasitaciones según calendario. Los corrales eran de broza, así evitábamos problemas de barro, y bueno, con esa dimensión de corral lográbamos 15 metros por animal, 15 metros cuadrados por animal, que es lo aconsejable en los engordes a corral. Todo el protocolo estuvo avalado por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Aquí está cómo estuvieron compuestas las dietas de cada uno de los tratamientos, tanto para la recría como para la terminación. Como podemos ver, el grano de maíz era la base de las dietas, cambiaron luego en una etapa y en otra, cuantitativamente, no cualitativamente, los insumos. En la recría, el nivel de expeller fue de 24 a 0% y la burlanda subió en sentido contrario de 0 a 32%. ¿Ya? Aquí a la izquierda vemos los tratamientos. ES sería el que usó 100% concentrado expeller. 75-25 son las proporciones de los concentrados, del premix de concentrados. 50-50, 25-75 para llegar al 100% de concentrado proteico como burlanda de maíz. Y a su vez se adicionó un suplemento vitamínico mineral con monensina. La calidad del subproducto utilizada es la que vemos aquí, con un 30% de proteína bruta, 15,5 de NIDA, que es un valor elevado, y también elevado el valor de FDN de 61,3%. Para el caso del expeller de soja, presentó 41% de proteína, con 2,2% de NIDA marcadamente inferior, y 22,5% de FDN, la tercera parte de lo que aporta la burlanda de maíz. Las dietas fueron isoproteicas e isoenergéticas. La recría entonces abarcó una etapa en la que los animales se llevaron de un peso de 161 kilos hasta 262 kilos en una etapa que duró 97 días para comenzar con la etapa de terminación que llevó los animales hasta faena. Esta faena estuvo definida por criterios como el peso vivo del animal, el área de ojo de bife, el espesor de grasa y la conformación general. Los parámetros de área de ojo de bife y espesor de grasa se determinaron por ultrasonido. ¿Cuáles fueron las determinaciones que se llevaron a cabo en esta instancia? Consumo de materia seca y de proteína bruta, expresado tanto como kilos por animal por día, como en función del peso vivo, como también en función del peso metabólico del animal. También se determinó la ganancia diaria, la eficiencia de conversión y eficiencia de conversión de proteína bruta. Se determinaron área de ojo de bife, espesor de grasa, en la entre la 12ª y 13ª costilla, por ultrasonido, como les decía, en los días 77 y 131. Y también in situ post-faena. Esto es como para determinar los parámetros, que si se cumplían los parámetros para llevarlos a faena o no.
Aquí está la determinaciones in situ de lo que es área de ojo de bife de espesor de grasa dorsal. Se hizo el área de ojo de bife por calcado en hoja de acetato del músculo, del área del músculo longissimus dorsi. Y se midió también el espesor de grasa a nivel de las 3/4 partes de la longitud del músculo, como lo presentamos aquí. Ahí está el área de ojo de bife, que se calcó en hoja de acetato, luego se traspasó a una hoja cuadriculada que se midió y se estableció la superficie de ese bife. A su vez, se midió el espesor de grasa, se trazó una línea longitudinal y a las 3/4 partes se determinó el espesor de grasa dorsal de cada uno de los animales. Los animales fueron faenados, estuvimos durante la faena para determinar el número de cada media res que se correspondía con el número de nuestros animales a campo y volvimos al 4.º día cuando la res ya estaba madura y en el frigorífico nos habían seccionado el cuarto trasero del animal. En este caso fue a la 9ª y 10ª costilla por cuestiones comerciales del frigorífico. O sea, no fue igual que las determinaciones por ultrasonido. La toma de muestra fue tomas semanales, se realizaron pools semanales de toma de suministros y de rechazos desde el comedero, y a su vez, cada 15-20 días se tomaban muestras de los alimentos puros como para ir monitoreándolos, y si ingresaban nuevos alimentos, lógicamente también se les establecía la calidad. En el caso de la burlanda se adquirió de una sola vez, que se adquirió toda la cantidad necesaria para todo el ensayo. Bien. En cuanto a la degradabilidad in situ, se utilizaron 2 novillos Hereford con dietas base maíz y heno de alfalfa en 50-50, a 1,2 veces el mantenimiento, y se realizó la incubación en un diseño completamente aleatorizado. Se realizó la incubación de las muestras, ya vamos a ver cuáles muestras, que se molieron a 1 milímetro y se colocaron en bolsas de este tipo, como vemos acá la bolsa naranja, siguiendo un diagrama de inserción y remoción completa, es decir, era una bolsa por horario, así podíamos remover toda la bolsa en cada uno de los horarios que se incubaron las muestras. Dentro de la bolsita, entonces, habíamos colocado lo que es las combinaciones usadas de los concentrados proteicos, esto es importante remarcarlo, se incubaron solo los concentrados proteicos, ¿bien? Expeller de soja puro o 75-25 combinado con burlanda de maíz hasta llegar al 100%. Aquí están los horarios de incubación, por lo tanto, se realizaron 7 bolsitas de esas naranjas para incubarlas dentro del rumen y a su vez se realizaron muestras adicionales para la corrección neta de partículas, por pérdida neta de partículas. Esas son muestras a las que se le hizo el lavado, no se incubaron en rumen, se les hizo un lavado y como figura acá en la foto, se filtran para ver cuánta partícula se pierde por el poro de la bolsa, de la cual no sabemos si es degradable o no. Entonces, para hacer la corrección a cada horario con ese valor. Las muestras post-incubación se lavaron 5 veces o hasta que escurriese limpia el agua, se escurrieron y se secaron en estufa para posterior determinación de materia seca y proteína bruta. Esto no me detengo mucho, pero son las fórmulas utilizadas para calcular los distintos parámetros de degradabilidad potencial, degradabilidad efectiva y las fracciones no degradables y proteína no degradable en rumen, según los parámetros, según los valores obtenidos en la incubación. En cuanto a la desaparición del sustrato in vitro, que se siguió la técnica de producción de gas, se usaron 2 ovinos fistulados como donantes del licor ruminal, con dietas base de pellet de alfalfa y grano de maíz, 70-30 a nivel de mantenimiento. Se incubaron 0,6 gramos de muestra y se incubaron también los blancos. En este caso, ¿qué se incubó? Se incubaron los alimentos puros y a su vez las dietas, a diferencia del in situ, que solo incubamos concentrados proteicos, acá incubamos las dietas completas. Las 5 dietas que definieron los tratamientos de recría y las 5 dietas que definieron las dietas en terminación. Se incluyeron frasquitos para un tiempo final de incubación de 24, 48 y 72 horas para recuperar lo que es el residuo insoluble.
Ahí está la animación de cómo recuperábamos ese residuo de los frasquitos de 24, 48 y 72 horas, para posteriormente establecer materia orgánica, materia seca y FDN, y así ver cuánto desaparece a cada hora. Se midió la presión de gas producida y el volumen de gas producido para determinar la producción de gas acumulada, la tasa máxima de producción de gas y el tiempo a la que ocurre esa tasa máxima. Los horarios en los que se midió la producción de gas son todos estos, de 2 a 72 horas, a intervalos regulares, y se midió mediante una jeringa conectada a un transductor con panel digital para poder chequear la producción de gas. Y ahí está el modelito para calcular la producción de gas acumulada. Ahí está la jeringa con la cual se medía, el baño María en la que se incubaron las muestras a 39 grados, y bueno, esta es una foto alusiva a las bolsitas para luego realizar la técnica en ANCOM. Bien, en cuanto a la digestibilidad in vitro que se hizo en el INTA Manfredi, lo que se hizo fue derivar las muestras que se incubaron hasta las 12 horas en el rumen, en la Estación Experimental de Concepción del Uruguay, y se derivaron al INTA Manfredi para el ensayo de digestibilidad in vitro, según lo propuesto por Calzamiglia y modificado por Gargalo. También se enviaron los pools de suministros de recría y terminación para establecer la digestibilidad de las dietas completas. Es decir, íbamos a tener la digestibilidad con las mezclas de concentrados proteicos por un lado y a su vez de la dieta completa tanto en recría como en terminación. Para seguir la técnica se utilizan de 0,5 a 5 gramos de muestra que se incuban en el equipo DAISY con pepsina por 1 hora y luego con pancreatina por 24 horas con lavado intermedio. Se determinó con ello la digestibilidad de la materia seca y digestibilidad de la proteína no degradable en rumen. Y cálculos anexos, hicimos el cálculo de cuánta proteína bruta era digestible, es decir, cuánto de esa no degradable se digirió en el intestino, y a su vez el total de proteína bruta, o sea, cuánta proteína se aprovechó en el total del tracto. Ya pasando a la etapa de los resultados y la discusión, en la etapa de recría podemos ver, en la etapa de recría podemos ver que tras los análisis de laboratorio contábamos con una proteína que rondaba el 16% para cada uno de los tratamientos. No obstante, la energía metabólica fue subiendo a medida que se incorporaba más expeller de soja. El cálculo de esta energía se hizo en función de la digestibilidad que figura aquí abajo. Si observan, tenemos que la digestibilidad va decreciendo a medida que aumenta la participación de la burlanda de maíz en la dieta. Entonces, eso motivó a que sea mayor la energía metabolizable en las dietas que más incorporaron expeller de soja. Esto posiblemente haya condicionado la respuesta productiva, como vamos a ver más adelante. La digestibilidad tuvo un efecto lineal significativo ante niveles crecientes de expeller de soja. Bien, y como hablábamos anteriormente, el nivel de NIDA en las dietas que más burlanda contenían, lógicamente, fue mayor debido al alto contenido en este nutriente, en este componente de la burlanda de maíz. Pero para destacar, las dietas que más burlanda de maíz tenían, lógicamente tenían un mayor aporte de carbohidratos, de energía que provenía de carbohidratos estructurales, por su mayor contenido de FDN. Estas son las respuestas productivas que se analizaron. Acá tenemos peso vivo inicial, final, ganancia de peso total, ganancia de peso vivo, los consumos como habíamos indicado y eficiencia de conversión. Únicamente encontramos diferencias significativas en lo que es la ganancia diaria de peso vivo y el consumo de los animales. ¿Qué encontramos? Que acá la ganancia diaria fue mayor en lo que es 50-50 y expeller de soja. En todos los casos, no afectó estas diferencias en la ganancia de peso, no afectaron la eficiencia de conversión, debido posiblemente a los mayores consumos también logrados por los tratamientos. En el caso de 50-50 logró un mayor consumo que el resto de los tratamientos. No así el expeller de soja, así que quizás aquí no está motivado
por el mayor consumo la ganancia diaria, y sí ya entran implicancias de calidad proteica a la hora de definir la respuesta productiva. Y lógicamente, como decíamos antes, la mayor concentración energética de estas dietas, el mayor consumo, como dijimos, y el mejor perfil de aminoácidos que pueden presentar las dietas que más expeller de soja incorporen. La mejor digestibilidad in vitro del expeller y dietas altas en expeller no fue determinante en este caso de la eficiencia de conversión, ya que no hubo diferencias en ese sentido, ¿sí? En ganancia diaria. ¿Qué dice la bibliografía al respecto? Bueno, en este caso las ganancias estuvieron acordes a lo que se pronosticó por NRC para ese nivel de proteína. En el caso del expeller de soja, encontramos pocos estudios que lo hayan evaluado en dietas de recría, sí uno muy antiguo, que lo incorporó y logró ganancias de peso vivo de entre 700 y 860 gramos, con eficiencias de conversión bastante pobres. Pero bueno, el nivel de proteína de la dieta de estos autores era muy bajo, era de 10%. A su vez, uno de los estudios más completos al respecto lo llevó a cabo Frosasco en el INTA Manfredi, que evaluó la incorporación o no de burlanda. Les vuelvo a repetir que aquí no encontramos estudios que lo hayan utilizado combinado, sino siempre un subproducto u otro, versus la no inclusión. Frosasco y su equipo obtuvieron una mejor respuesta al incorporar burlanda de maíz, tanto húmeda como seca, y obtuvieron resultados similares, ganancias de peso un poquito superiores a lo que encontramos en este trabajo, pero quizás motivado a que usaron un nivel de proteína del 19% versus 16% que utilizamos en este trabajo. En todos los casos se atribuyen los beneficios en ganancias diarias a mejoras en la digestibilidad y consumo de la materia seca cuando incluimos burlanda, y porque mejora el pH ruminal y digestibilidad de la FDN, como habíamos mencionado. Haciendo alusión a esto, modelicé lo que es la dieta pura con burlanda de maíz y pura con expeller de soja, y los pronósticos son de pHs mucho más bajos con expeller de soja. Esto tiene que ver también por la menor FDN que aporta esta dieta, pero a su vez también por el expeller, al ser más concentrado, permite incorporar más cantidad de grano de maíz, o sea, logra la misma cantidad de proteína bruta con menos cantidad, y eso es reemplazado por grano de maíz que aporta carbohidratos almidonosos. Y en este modelo, lógicamente, el almidón va a predecir, la mayor cantidad de almidón predice un menor pH a nivel ruminal. Bueno, y los picos predichos ahí, bueno, son teóricos, pero serían post-consumo. En cuanto a la terminación de las dietas, de los animales, la proteína bruta también rondó el 11,5%, y vemos lo mismo de nuevo, una mayor concentración energética en las dietas que más expeller de soja contenían. Pero en este caso no hubo diferencias en la digestibilidad in vitro de la materia seca de las dietas. Esto posiblemente porque tienen mayor cantidad de maíz presente las dietas, o sea, el maíz estaría enmascarando lo que es el efecto del concentrado proteico. El NIDA nuevamente aumentó a mayor concentración de burlanda en las dietas. Como vemos ahí, llegó hasta 56 gramos por kilo de nitrógeno. En este caso, jugó quizás más lo que es el NIDA que presentaba la dieta, en detrimento de lo que sería un beneficio por los carbohidratos estructurales. Bien, ¿qué pasó en los parámetros productivos en la etapa de terminación? Solamente vimos diferencias en lo que es ganancia diaria de peso vivo. ¿Qué sucedió? Al revés de lo que pasó durante la recría. Si vemos los valores, tenemos que la menor ganancia diaria se logró con expeller de soja, en 100 gramos menos de los tratamientos que incluyeron burlanda de maíz, que no se diferenciaron entre ellos. La eficiencia de conversión rondó los 5,2 kilos por kilo. Perdón. Y no hubo diferencias, como les decía, entre los tratamientos que incluyeron la burlanda de maíz. ¿Qué hay respecto a los estudios con expeller de soja en engorde? Bueno, encontramos distintos trabajos que lo incluyen en terminación, pero que no son extensos, o sea, son pocos los estudios.
que lo incorporaban a razón de 2 kilos. Esto, nosotros, el máximo tratamiento que incorporó Expeller de soja fue a razón de 1 kilo por animal por día. Por eso por ahí la bibliografía no resultaba tan comparable con lo que estamos trabajando. Las dietas fueron base de grano de maíz entero, silajes o grano de maíz entero más heno picado. En este caso se lograron mayores ganancias de peso en el trabajo de la Timori y similares ganancias en lo que es el de McNiven y Bayerbach. Sin diferencias en ninguno de los casos a faena. Siempre versus la no inclusión del Expeller. En cuanto a la burlanda de maíz en engorde, como hablábamos también anteriormente, toda la bibliografía concuerda en un efecto cuadrático en lo que es ganancia diaria de peso vivo ante la inclusión de burlanda de maíz y un efecto cúbico en lo que es eficiencia de conversión. Y en la mayoría de los casos se contrastaba, como les decía anteriormente, con la no inclusión de burlanda de maíz en dietas de engorde. ¿Qué sucedió con las variables de las determinaciones post-faena? Tampoco encontramos diferencias entre tratamientos ante la inclusión creciente, de niveles crecientes de burlanda de maíz en la dieta, con un peso de la media de res de 92 kilos promedio, un rendimiento de 55%, y esos valores de espesor de grasa dorsal y área de ojo de bife. En este caso, las fuentes proteicas no imprimieron diferencias en el consumo ni en la eficiencia de conversión durante la terminación y tampoco afectaron lo que son todos los parámetros a faena. En cuanto a la calidad de la carne, distintos trabajos establecieron que hasta con un 40% se mejora la respuesta sin perjuicios, con hasta un 60% de inclusión, y en este nivel ya se reduciría lo que es la grasa intramuscular y, como les comentaba, un 23% más o menos la grasa de marmoreo. Pero en este caso, en este trabajo, no se vio ningún efecto adverso de la inclusión de burlanda, pero los niveles de inclusión fueron mucho más bajos, llegaron hasta un 16% en el tratamiento que más burlanda incorporó. Quizás por eso no llegamos a ver diferencias en lo que es la calidad de la carcasa. A esos niveles de inclusión de burlanda, los autores hablan de una partición diferencial de la proteína no degradable hacia tejido muscular en vez de graso y un efecto positivo del aporte de energía de fuentes no almidonosas, de la FDN que aporta la burlanda. Los tratamientos que más Expeller de soja, los tratamientos con Expeller de soja y 50-50 burlanda Expeller presentaron la mayor ganancia diaria durante la recría, sin diferencias en la eficiencia de conversión. Esto se podría asociar a una mayor producción de proteína microbiana. Como hice la misma modelación para el pH, hice la modelación para producción de proteína microbiana y las dietas, en la teoría, ¿verdad?, que más Expeller de soja incorporaron, generaban mayor producción de proteína microbiana, tenían mayor aporte de almidón y de proteína no degradable de mejor calidad para los terneros. Y en la terminación no se diferenciaron los tratamientos que incluyeron burlanda que presentaron las mayores ganancias diarias de peso, es decir, no hubo diferencias entre los tratamientos que tenían burlanda en cuanto a ganancia diaria de peso vivo. Abocándonos en lo que es la evaluación de la calidad nutricional de los alimentos y las dietas, en cuanto a calidad composicional, vemos que la burlanda que utilizamos se encuadra en los rangos establecidos por la bibliografía para materia seca, proteína bruta y nida, no así para lo que es FDN, que dio muy superior. Lógicamente motivado por variaciones en el secado, por reacciones de Maillard que pudiesen haber ocurrido durante el tratamiento, fermentación del grano, si fue del grano entero o endosperma, adición de solubles, etc. Para el Expeller sucedió algo parecido, sí coincide con la bibliografía materia seca, proteína bruta y nida, no el nivel de FDN, que fue superior en el subproducto utilizado. En este caso, en todos los casos, el NIDA se asocia a una mayor proteína no degradable, que puede afectar la digestibilidad de la proteína bruta, y distintos autores encontraron que hasta un nivel de 107 gramos de NIDA, un 10,7%, no se afectaría ni la degradabilidad ni la digestibilidad de la harina de soja, en este caso, que fue medida. Bueno, en este caso, el nivel de NIDA
está por debajo de ese nivel, no para la burlanda de maíz. ¿Qué sucedió con la degradabilidad in situ? Como se ve en la gráfica, hay un efecto lineal significativo para cada uno de los horarios, con un aumento en la degradabilidad in situ a medida que aumentaba la incorporación de expeller de soja en la dieta. Y esta tendencia se vio para cada uno de los horarios. En el caso de la proteína bruta, lo presento en el gráfico, pero no lo pudimos modelar por pérdida de una de las repeticiones y que no se pudo ajustar bien el modelo. No obstante, se presentan los datos para un solo animal y como para visualizar que la tendencia es la misma a la que había tenido la materia seca. ¿Está? Con mayor degradabilidad a medida que aumentamos la cantidad de expeller de soja en la dieta. Perdón, en este caso en la combinación de concentrados. Bien, ¿qué sucedió con lo que son los parámetros de cinética de degradación? Acá ubicamos los tratamientos desde el que más expeller incorpora hasta que el que incorpora totalmente burlanda. ¿Qué pasó con la degradabilidad efectiva de la materia seca y de la proteína bruta? Decayó a medida que aumentaba la concentración de burlanda en la dieta, como vimos también en los gráficos. Lógicamente, como decae la degradabilidad efectiva, a mayor cantidad de burlanda en las dietas, hay mayor proteína no degradable en rumen y mayor fracción no degradable en rumen. A su vez, cayeron lo que son las fracciones A y B de la materia seca. ¿Qué pasa con la bibliografía? Bien, los autores señalaron una degradabilidad efectiva del expeller de soja entre 322 y 654, lo cual se correlaciona con lo que encontramos en este estudio. Y la bibliografía, para lo que es proteína no degradable en rumen, se sitúa también, o sea, el nivel de proteína no degradable está por encima de lo que han encontrado diversos autores de proteína no degradable. O sea, la burlanda en este trabajo fue muy superior en no degradable en rumen. ¿Qué sucede con el subproducto versus el grano original referido a lo que es degradabilidad efectiva? Lógicamente, respecto al grano original, los subproductos reducen su degradabilidad. Esto motivado por el tratamiento térmico, por el proceso productivo en sí y por las demás variantes que puede imprimirle el proceso productivo. En el caso del maíz, principalmente se concentran prolaminas, glutelinas y proteínas amidas 1 y 2, que son mucho más resistentes a la degradación ruminal, que bueno, es lo que motiva también la mayor no degradable que presenta la burlanda de maíz. Pero como repetimos, son procesos altamente dependientes de distintos factores. A su vez, la proteína no degradable va a depender del consumo de los animales, del nivel de consumo que tengan, y va a depender de valores de proteína bruta inhibida del material original. Aquí presento los parámetros de degradabilidad in situ A, B y C de distintos autores y están los que se encontraron en este trabajo, como para hacer una comparación entre la bibliografía que existe al respecto. Para que no nos perdamos en los números, remarcar que los parámetros de B fueron los más similares entre las distintas bibliografías y los parámetros de C para proteína bruta. En todos los demás valores hay mucha variación entre trabajos que se adjudican, bueno, y siempre se presentó la menor degradabilidad efectiva en el presente trabajo. Y lo asocio a distintas variaciones en lo que son las técnicas utilizadas en cada caso. Por ahí era muy difícil encontrar trabajos en los que se ajuste la técnica, sea la misma y tenga las mismas características, porque siempre cambia, o el tamaño de partícula, el área de bolsa, el origen de los sustratos determinante, o sea, material y poros de la bolsa, qué dieta base usan, el método de lavado, si estuvo presente o no, si corrigen por pérdida neta de partícula o no. Entonces, en muchos casos no aclaran si se corrige y por lo tanto si no se corrige se está sobreestimando el valor de desaparición del sustrato in situ. Bien, en cuanto a la incubación in vitro, esto lo voy a pasar más rápido debido a que no hubo muchas diferencias.
En cuanto a la incubación de los alimentos puros, si se fijan en el gráfico, hay grano de maíz, burlanda y expeller. La burlanda y el expeller no tuvieron grandes diferencias en lo que es la cinética de producción. Sí, lógicamente, y era lo esperado, el grano de maíz se disparó en la producción de gas debido lógicamente, a su mayor contenido de almidón y a su fermentación más rápida. No hubo diferencias en los parámetros entre los concentrados proteicos en B y C y la tasa máxima, sí respecto al grano de maíz, pero como les decía, era lo lógico y esperable. ¿Qué pasó con la desaparición de la materia seca y la materia orgánica? Fue mayor en el grano de maíz, por su mayor producción de gas, o sea, la mayor producción de gas, siguió el expeller de soja y por último, la desaparición de la burlanda de maíz. El comportamiento distinto lo tuvo la FDN, que también era de esperar, no hubo diferencias en el comportamiento de la FDN del grano de maíz, sí respecto al expeller de soja, pero bueno, en estos casos la pared celular es la misma en lo que es la misma especie, digamos, obviamente, y varía respecto a una oleaginosa. Por lo tanto, se puede concluir que los carbohidratos estructurales no sufrirían cambios de importancia o perjudiciales durante el proceso de obtención de la burlanda de maíz respecto al grano. Esta es la incubación de las dietas completas, la dieta completa de recría. Se encontró sí un efecto lineal significativo en la producción de gas, siendo mayor en las dietas que más expeller de soja incorporaron, lo cual se condice con la mayor degradabilidad efectiva encontrada también en los concentrados que más expeller contenían, pero no se encontraron diferencias ni contrastes en lo que es las dietas de terminación. Lógicamente, la dieta de terminación contenía mayor cantidad de grano de maíz, por lo tanto, la mayor proporción de grano de maíz puede haber enmascarado el efecto del concentrado proteico en sí. Estos son los parámetros de la cinética de producción de gas, donde solo se encontraron diferencias significativas en lo que es los parámetros B y la fase lag. Y en la etapa de terminación no se encontraron contrastes ni diferencias significativas en ninguno de los parámetros de cinética. O como decíamos anteriormente, por efecto del grano de maíz, que es el componente mayoritario, que posiblemente enmascara los demás resultados. ¿Qué pasó con la desaparición de la materia seca de cada una de las dietas? En el caso de la recría hubo un efecto lineal en todos los horarios para digestibilidad de la materia seca y de la materia orgánica, y solamente a 72 horas para lo que es desaparición de la FDN. Es decir, que a mayor incorporación de expeller de soja en las dietas, aumentó la desaparición de la materia seca, materia orgánica y de la FDN. En las dietas de terminación ocurrió algo similar, con efecto lineal también a las 48 y 72 horas para todas las variables, excepto a las 48 horas para desaparición de la FDN. Mayor desaparición a medida que se incorporaba mayor cantidad de expeller en la dieta. Bien, ¿qué pasó con la digestibilidad? Perdón. Tomo un poco de agua. ¿Qué pasó con la digestibilidad in vitro de los concentrados proteicos y sus mezclas? En este caso, recuerden que se incubaron los concentrados por separado, o sea, no se incubaron con el grano de maíz. Esta tablita resume entonces cómo es la digestibilidad para cada uno de los concentrados proteicos y sus mezclas. La digestibilidad de la materia seca, también en todas las variables se encuentra un efecto lineal significativo. A medida que aumenta la cantidad de burlanda de maíz, decae lo que es la digestibilidad in vitro. Y a la inversa, sube la proteína no degradable en rumen. ¿Qué pasó con la digestibilidad de esta proteína no degradable en rumen? También decayó a medida que se incrementó la participación de la burlanda en la dieta. La proteína bruta digestible también decayó, al igual que el total de proteína aprovechado por el animal. Esto es determinante, ya que me indica que dietas con más participación de burlanda de maíz tendrían un menor aprovechamiento en el total del tracto digestivo,
respecto al expeller de soja o mayor incorporación de expeller de soja. ¿Qué nos dice la bibliografía al respecto? Bueno, encontramos rangos de digestibilidad de la proteína no degradable en rumen que van de 880 a 977, o sea que estamos dentro de ese rango para el expeller de soja. Y estamos también en el rango para la burlanda de maíz. Estos son los datos de este trabajo. También en proteína bruta digestible estamos dentro de los rangos establecidos. Fíjense la variación que hay en cada uno de los rangos establecidos también. Lo que sí estamos por debajo es en el aprovechamiento total en el tracto digestivo de la burlanda. En otros trabajos se han encontrado aprovechamientos cercanos al 93%, y en este rondó el 62% solamente. Como les decía antes, tiene mucho que ver con la adición o no de solubles condensados. Por ejemplo, otros autores encontraron que de 0 a 22% de incorporación de solubles condensados había una respuesta lineal al total de proteína bruta digestible. En este caso desconocemos el nivel de solubles condensados que se le adiciona al material. Por lo tanto, hay diferencias en la proteína bruta y proteína no degradable en rumen, tanto sea técnicas in vitro, in situ o en vivo. Hay diferencias también entre técnicas por lisis y absorción de nutrientes en abomasa, o sea, las técnicas in vivo siempre van a representar mucho más fehacientemente lo que sucede dentro del animal. Depende mucho de los tiempos de incubación, y variación también dentro de las partidas del subproducto en una misma planta. O sea, hay muchos factores que van a hacer a la calidad de la proteína y a que por ahí no encontremos los mismos resultados entre distintos autores. En síntesis, la degradabilidad ruminal y degradabilidad efectiva del concentrado proteico de las dietas fue decayendo a medida que aumentó la proporción de burlanda de maíz. En contrapartida, aumentó la proteína no degradable en rumen y la fibra no degradable, la fracción no degradable, perdón. Los resultados in vitro concordaron con lo que arrojó la técnica in situ para los concentrados, y la desaparición de la materia seca, materia orgánica y FDN fue mayor en grano de maíz, seguida por el expeller de soja y la burlanda de maíz, sin diferencias en la FDN para grano y burlanda de maíz. Las dietas de recría y determinación que más cantidad de burlanda incorporaron presentaron una menor desaparición de la materia seca, de la materia orgánica y de la FDN. Y en cuanto a digestibilidad de los nutrientes, fueron aumentando a medida que aumentó el expeller de soja en la mezcla. Esto entonces, perdón que tome un poco de agua, nos permite arribar a las siguientes conclusiones: que el expeller de soja tuvo un mayor valor nutritivo que la burlanda de maíz, si lo medimos en términos de degradabilidad y digestibilidad in vitro de la materia seca y la proteína. Hubo una mayor proporción de proteína no degradable en la burlanda y mezclas que incorporaron mayor cantidad de burlanda, que no logró compensar, no logró mejorar la calidad de la proteína respecto al expeller de soja. O sea, había más proteína no degradable, pero al ser poco digestible, no compensaba la calidad de proteína en la soja. Seguramente hubo daños por calor en la burlanda que afectaron su digestibilidad y digestibilidad total de la proteína. Y en este caso, los cambios en el sitio del tracto gastrointestinal en el cual la proteína se aprovechó no afectaron la eficiencia de conversión y la característica de la carcasa, pero sí afectaron la ganancia diaria de peso vivo. En la recría hubo una menor ganancia diaria en los tratamientos con mayor inclusión de burlanda, que estuvo asociada a una menor digestibilidad de la proteína bruta y de la materia seca, y en este caso, lógicamente, se condice con la mayor demanda de proteína en calidad que estos animales representan. Esto nos permite arribar a la conclusión de que es viable el uso de uno u otro concentrado en dietas base grano de maíz entero, en animales Hereford, tanto en etapa de recría o terminación, lográndose la misma eficiencia de conversión. No obstante, el mayor valor nutritivo de la proteína de soja del expeller y sus mezclas lo hacen más favorable para ser utilizado en dietas de recría, sobre todo si se persiguen objetivos de mayores ganancias diarias de peso vivo. En el caso de el aporte de carbohidratos no almidonosos
provee la burlanda de maíz, que son más fermentables, y las mezclas que mayormente lo incorporaron, hacen favorable su uso en terminación, explicando las mayores ganancias diarias de peso vivo. Es decir, se aportan más carbohidratos no almidonosos que pueden favorecer lo que es el ambiente ruminal y explicarían las mayores ganancias diarias de peso vivo, a pesar de que la calidad proteica es mucho menor en la burlanda de maíz. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Bien, hola, bueno, no sé cómo sigo, si está Caro. Perfecto, te escuchamos muy bien. ¿Querés dejar de compartir, Camila? Bueno. Ahí anda ahí está. Dejar de presentar. Bien. Ahí está, sí podés verlos a Perfecto. todos. Si quieren pueden encender sus cámaras. Bueno, Marcela sabemos que no tenés cámara, pero bueno, no pasa nada. Estoy. A ver. No la prende, no sé qué le pasó. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas. Bueno, primero pido disculpas si fui muy rápido, pero era muchísima información para resumir en 45 minutos. Pero bueno, están abiertas para las dudas. Estuvo muy bien, igual. Yo te pude seguir. Es lo importante. Bueno, ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? A ver, vamos a organizarnos. No hay como les dije, no hay un orden establecido, ¿sí? Para las preguntas, ni hay un límite tampoco. Pueden preguntar las veces que deseen. Lo que sí recomiendo es que hagan una pregunta cada uno en una primera ronda y en la segunda ronda puedan ir repreguntando. Digamos, quien quiera romper el hielo, arranca. Bueno. Marcela, Claudio. Tal vez comenzamos con Cecilia, que está en Uruguay. Me tocó arrancar. Bueno, Fernanda. ¿Fernanda o María Ángel? No, Fernanda. Fernanda, bueno. Fernanda, bueno, no, lo primero es felicitarte. La verdad que hiciste un trabajo brutal del punto de vista de la laboriosidad, primero que nada, y de lo completo, ¿no? Porque realmente pasaste por todas las técnicas. Sí. Me sirvió muchísimo igual. ¿Estuviste participando en todas las etapas? Sí, excepto la digestibilidad que se hizo en INTA Manfredi. Esa mandaste las muestras. Exacto, esa mandamos la muestra, claro. Pero en las demás sí, en todas. Bueno, la verdad que te felicito por eso, porque eso, independientemente de algún comentario que después te podemos hacer, del punto de vista formativo, es riquísimo. Sí, ¿verdad? Sin duda. Y yo creo que sobre todo para una tesis de maestría, realmente es un trabajo súper completo. Y bueno, y creo que eso es súper, súper valioso. Me parece que dentro de la complejidad que representaba el trabajo y que me imagino que fue muy difícil para vos explicarlo, revisarlo, reordenarlo. Sí. Yo te hice algunos comentarios sobre... Sí, me ayudaron muchísimo los comentarios que me hicieron luego de las correcciones para organizarme. Para organizarte, porque sí, realmente se ve que sobre los comentarios que te hicimos te trabajaste mucho. Sí. Porque el material que nos presentás ahora y la presentación es muchísimo más ordenado, se entiende mucho más, se entiende lo que pretendías hacer y la secuencia de cosas que fuiste haciendo.
Sí, por ahí me costó mucho el tema de resumir bibliografía, que fue lo que me indicaron todos ustedes. O sea, por ahí me parecía valiosa toda la información, entonces uno pretende poner todo y que esté todo ahí en el documento, pero bueno, con los comentarios me fui organizando un poco mejor y resumí al máximo para que se entienda mi idea, o sea, mi resultado y lo que quería mostrar de mi resultado con la bibliografía. Exacto. Yo creo que eso es súper importante. Sí. Y muchas veces pasa, a mí misma me ha pasado que cuando una persona hace la maestría, estás como haciendo tus primeras armas en esto de manejar información, ¿no? Sí. De información, de distintos orígenes. Y la verdad que yo entiendo que el trabajo que hiciste vos es muy complejo en ese sentido, para organizar cómo relato después todo lo que tengo, ¿no? Por eso te felicito y por lo bien que aceptaste las críticas y cómo las usaste. Bien. Yo ahora pensando sobre todo en futuras publicaciones, porque seguramente vos este trabajo lo vas a querer publicar en alguna revista buena. Y yo ahora mirando el trabajo ya corregido, tengo algunas cosas, algunas que te quiero preguntar y otras que te voy a observar pensando en eso. Bien, cuando vos tengas que este trabajo que quedó claro, que ya es una tesis clarita y que creo que tiene pocas modificaciones como tesis, ¿cómo lo vas a pasar a paper o paper? Sí. ¿Vos pensaste ya en eso? ¿Cómo vas a publicarlo? No, la verdad que no. Fui por etapas, ya se me había dilatado mucho el tiempo con esta tesis, así que bueno. Bien. No creo que después de hacer todo este trabajo va a ser más fácil el tema publicación. Algo que sí. Pero bueno, a ver, yo primer consulta, ¿no? Vos todo la argumentación del trabajo y digamos, y el por qué vos pensás, tu principal hipótesis, que es que en la recría va a pasar una cosa y que en la terminación va a pasar otra, se basa en la composición en aminoácidos de dos subproductos. Entonces, la primera pregunta que te hago es, más allá del perfil, que es lo que uno mide, agarra el alimento y mide el perfil de aminoácidos. Sí. ¿Ese perfil en sí mismo te parece suficiente como para hablar de, digamos, de que va a funcionar mejor tal alimento, considerando que son subproductos? Sí. Bien, en realidad no me parece suficiente para nada. Por eso, bueno, también está el planteo de evaluar la digestibilidad que tiene esa proteína que aporta en los distintos sectores, o sea, en los distintos tramos del tracto gastrointestinal. O sea, y más en estos subproductos que el tratamiento térmico los afecta, el tratamiento térmico afecta a los aminoácidos, puntualmente más a lo que es lisina e histidina, sufren más daños por el calor, por eso también es importante, que bueno, en este caso no lo hicimos, pero determinar lisina reactiva de cada uno de los concentrados proteicos, que bueno, también lo vemos mucho ahora, estoy trabajando en la parte de industria, lo vemos mucho con los productos extrusados, lograr una calidad de lisina reactiva elevada no es fácil, y menos trabajando, por ejemplo, en el Speller, que se trata de un subproducto que, bueno, en la Boulán tampoco, no están estandarizados los procesos productivos y tampoco hay estándares de calidad para comercializar esos subproductos. Entonces, lógicamente, el mero perfil de aminoácidos no me va a decir nada. Incluso sabiendo que ya no se habla por ahí de aminoácido limitante X, sino de la interacción también que tienen los aminoácidos entre sí, cómo interaccionan con los aminoácidos que aporta la proteína microbiana. O sea, es un pool más complejo. Nosotros ahora trabajamos con el programa NDS, que es con base CNCPAs, y vemos mucho lo que es eso. ¿Cuánta proteína microbiana genera una dieta
que es la más rica en perfil de aminoácidos, es la mejor adaptada al animal, y a su vez qué calidad me aporta la no degradable que le estoy dando. Porque puede ser mucha, como veíamos en la burlanda, pero si es de mala calidad o no se aprovecha, no me sirve de nada. O puede tener el mejor perfil, pero si está dañado, no, tampoco me va a repercutir en nada, o me va a perjudicar, digamos. Entonces, perfecto, lo tenés más que claro, lo que no lo vi traducido en el manuscrito. O sea, a ver, tampoco es que el perfil de aminoácidos no me dice nada, no digas eso. No, es verdad. Porque solo no. Si no, ninguna información te diría nada, la proteína tampoco, no es que no te dice nada. No, solo no dice nada, sí. Exactamente, es que uno tiene que como que poner las cosas en su justo marco, ¿está? Entonces yo te diría que eso, que vos realmente lo tenés clarísimo, nada, lo pongas como lo agregues como un considerando, yo como queriendo decir, bueno, tenemos que tener en cuenta esto, hasta acá sabemos, más de acá, bueno, todavía es una incógnita, porque además ese tema justamente en rumiantes es muy difícil de evaluar, ¿no? Sí, no hay un efecto directo, o sea, tenemos todo el pool en el rumen que... Exactamente, tenemos por un lado la disponibilidad en rumen, por otro lado la disponibilidad en intestino, o sea, pero no podés, en el trabajo escrito no podés obviar que toda esa interferencia existe. ¿tá? Exactamente. Entonces, a mí me parece que está muy bien la justificación y todo eso, y está muy bien está bien pensada la hipótesis, ¿tá? Pero te recomendaría como agregar ese considerando. Exacto, sí. Después, ¿hay alguna cosa vinculada? Por ejemplo, si yo te tuviera que decir, bueno, vos vamos para atrás, ¿no? A ver, primero, de repente hacemos una ronda para que todos puedan hablar, ¿no? Como nos pidió Carolina. Entonces me callo y a ver qué opinan Claudio y Marcela, y después seguimos con cosas más metodológicas. Perfecto. Bueno, sí, yo también te quiero felicitar, Fernanda, porque así como dijo Cecilia, el trabajo es muy grande, manejaste hiciste todo el trabajo desde cero, te manejaste con los animales en el laboratorio, juntaste mucha información que después, cuando uno quiere hacer, Sí. y después utilizar esa información y darle valor y tratar porque muchas veces nosotros hacemos cosas esperando que todo se condiga con las respuestas productivas, y muchas veces el laboratorio después nos lleva a lugares que no hubiéramos querido llegar. Pero la verdad que impecable cómo asociaste toda la parte de laboratorio con las respuestas también productivas, y cómo te pudieron servir en parte para poder explicar tus respuestas productivas. Respecto de, las dietas, más allá de que vos usaste Burlanda, usaste Expeller, también tenían un complemento que era el grano de maíz, que también te aporta proteína, también te aporta aminoácidos, y las proporciones en las que utilizaste tanto la Burlanda como el Expeller en la dieta de recría en mayor proporción que en la dieta de terminación, no implican que no hayas tenido también ese aporte de proteína del grano de maíz que te acompañaron para las respuestas productivas. Exacto. Entonces también a veces el análisis... Perdón. No hay problema.
Perdón, las mascotas. No hay problema, no hay problema. Logré que se lleven todos los chicos, me quedaron las mascotas, perdón. Bueno, no pasa nada. Decime, Marce, sí. No, que bueno, que las proporciones en las que fueron utilizados los suplementos proteicos y que tenés una proporción grande de maíz que también te aporta proteína, tal vez eso también te llevó a encontrar menos diferencias respecto de la bibliografía que también fuiste buscando por lo que fuiste mostrando. Ese efecto es muy difícil de separar cuando hacemos, bueno, si la hacemos isoproteica, no la podemos hacer isoproteica o isoenergética porque ahí entran a tener, ahí entramos a tener las variabilidades que después nos repercuten en las ganancias de peso. Exacto. Eso por ahí es lo que yo veía que es muy difícil y que es el desafío de todo trabajo cuando queremos formular y probar dos subproductos distintos en una dieta base, por ejemplo, grano de maíz. Un poco veía eso, tal vez tu respuesta en la recría no la viste. Claro, se enmascararon por el grano de maíz. ¿No? No se vio tanto el efecto del concentrado. Del concentrado. Si hubieras utilizado tal vez concentraciones más grandes pero tus ganancias de peso en recría, ¿cuántos fueron que no recuerdo en promedio? 1,2. La diaria fue 1,2 en los que más ganaron peso, que fueron el expeller con expeller de soja y 50-50. Después 1,1, o sea, hubo 100 gramos de diferencia entre... Claro, estamos hablando de para recría de ganancias bastante altas, importantes. Sí. O sea, tal vez estos mismos suplementos utilizados en dietas con menores ganancias diarias, con menor componentes de maíz, por ejemplo, tal vez te hubieran mostrado alguna diferencia un poco más llamativa entre ambos suplementos. Exacto, sí. No sé qué opinás respecto de eso. No, sí, o sea, por ahí en algunas diapos también lo aclaraba, que por ahí el efecto del maíz enmascara, sobre todo lo puse en la terminación, ¿no? Claro, que enmascara los efectos de los concentrados, pero bueno, viendo esta aclaración que me estás haciendo también, sí, lógicamente podría haber repercutido en la respuesta durante la recría. Que por eso también con la bibliografía, bibliografía que incorporaban forrajes voluminosos, entonces ahí ya cambiaba la dieta base, ya es otra la historia, y al incorporar burlanda veían respuestas mucho mejores. Pero bueno, como les decía, no encontré bibliografía que haya comparado los dos subproductos en una misma dieta. Y te hago, para la otra ronda de preguntas, le dejo lugar a Claudio. Bueno, Fernanda, fue un placer revisar la tesis, estar presente ahora en tu presentación. Bueno, muchas gracias. Como sigo en la misma línea de Cecilia y Marcela, ¿no? Me pareció un trabajo muy bueno, se nota que hiciste muchas cosas. Pasaste de trabajar con animales al laboratorio y viceversa. O sea, estimo que has aprendido un montón de técnicas y metodologías a lo largo de este trabajo. Sí. Que sirven a la formación, ¿no? Al mismo tiempo, tenés una cantidad enorme de resultados, que está bueno también para una maestría. Me parece que tenés muchos resultados. El trabajo me pareció que estuvo bien abordado, con metodologías que me parecen que son adecuadas. La hipótesis y los objetivos están relativamente claros. Se nota que has hecho una revisión de la bibliográfica bastante importante, ¿no? Una revisión bibliográfica importante. A mí, desde mi punto de vista, me parece que empezaste muy bien. La introducción me pareció buena, ¿sí? Y a medida que ibas avanzando, ya los materiales y métodos no estaban tan claros. Y los resultados y la discusión me pareció que estaba un poquito mezclado todo y no muy claro, ¿sí? Sería una pequeña crítica, ¿sí?
revisé el último documento que has mandado y bueno, me parece que la forma de escribir la presentación mejoró mucho. Me hubiese gustado que en la primera versión, ¿no?, que mandaste, te centres más en tus resultados y no tanto en discutir lo que hicieron los otros. Sí. Sí, es lo primero que tomé, digamos, de... Sí, no, me parece que hiciste todas esas modificaciones. Recuerdo que en la primera versión había como 30 cuadros, 8 figuras. Bueno, se nota que sacaste muchas cosas, resumiste bastante. Lo usamos para otra publicación. Y veo que tu presentación ahora me pareció muy buena. Se nota que has podido resumir todo eso creo que en 40 minutos, no más. O sea que bueno, felicitaciones por eso. La presentación fue muy buena y muy clara. Entonces, eso en relación a la presentación del documento que me presentaste. Yo te iba a hacer una pregunta más relacionada a la producción, ¿no? En términos prácticos, ¿qué recomendaciones darías? ¿Sí? Porque vos decís, bueno, que en la recría un tratamiento, ¿sí?, tuvo mejores respuestas productivas. Y esto se invirtió en la terminación, ¿sí? En un ciclo, si vos tenés que elegir en un ciclo de recría y terminación completo, ¿qué alternativas elegirías? ¿Tirarte más hacia la burlanda o tirarte más hacia el speller? Considerando que en un periodo uno tuvo mejores ganancias y en el otro periodo se invirtió a esto. Sí, entiendo. Otra cosa más, uno generalmente en recría busca tener ganancias moderadas, ¿no? Menores, sí. Ganancias menores. Entonces, considerando esto, bueno, ¿qué elegirías vos si tendrías o qué recomendaciones darías? Sí, bueno, en primera instancia, lógicamente que el uso de uno u otro subproducto, o sea, siempre me fijo mucho en lo que es eficiencia de conversión, que en estos casos no logramos diferencias en la eficiencia de conversión. Y por ahí también, a nivel de campo, a nivel productor, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿voy a obtener algún beneficio en cuanto a eficiencia o en cuanto a costo de la dieta respecto de usar uno u otro? Entonces ahí entran en juego un montón de otros criterios. O sea, desde la parte desde el punto de vista nutricional, lógicamente ganar menos peso en la etapa de recría, pero bueno, después entra en juego la componente económica, o sea, si tengo disponible la burlanda o si tengo disponible el expeller de soja, y a qué costo tengo disponible cada uno de ellos. Y en lo que estamos trabajando mucho nosotros ahora es en el costo de la proteína bruta digestible que tiene ese subproducto. O sea, no solamente el costo del producto por kilo, tal cual, sino el costo de la proteína bruta, de la proteína digestible que me aporta. Entonces, en ese análisis, bueno, poder ver si se adapta mejor la burlanda o si se adapta mejor el expeller de soja. En términos nutricionales, y si me baso en los resultados productivos que obtuve, directamente para usar un solo subproducto podríamos usar burlanda. Y por ahí, como dice Marcela, incorporar otros recursos que no me enmascaren el efecto o que puedan potenciar el efecto de la burlanda, como se vio en alguna bibliografía, que en la recría potenciaba la respuesta productiva y la eficiencia de conversión. Pero bueno, me parece que como que es un combo que depende de muchos factores a la hora de usar uno u otro subproducto. Sí, una pregunta más. ¿Y si asumís que tienen el mismo precio los dos concentrados proteicos y en base a tus resultados, vos, ¿qué elegirías? Y me inclinaría por ahí más a lo... Pasa que estaba en duda justamente en eso, porque digo, en terminación me gusta mucho el aporte de FDN que hace la burlanda y de por ahí mejoras que pueda lograr en el pH para no generarle tanto estrés oxidativo al animal. Está sobre todo en dietas que tienen altas cantidades de almidón. Por eso me gusta mucho la burlanda más en la etapa de terminación. Y en cuanto a calidad de la proteína, si me baso por ahí en los resultados que obtuvimos, también podría usar la burlanda y no el expeller de soja, o sea, porque no fueron tampoco tan grandes las diferencias y la eficiencia de conversión fue la misma. O sea, básicamente, usaría la burlanda, digamos.
Pero bueno, como le digo, también revisando parámetros como el azufre, parámetros como daño de la proteína, o sea, hay que tener en cuenta un montón de otras cosas. Está bien. Pero bueno, la soja sigue siendo la soja y es un recurso por excelencia de muy buena calidad, o sea, y se utiliza en todos los sistemas. Está perfecto. No sé cómo seguimos ahora. Sale otra ronda de preguntas. Hacemos otra ronda, si les parece. Yo tengo ya, pasando sí a la parte más metodológica, ¿no? A ver, primero te voy a hacer una pregunta, a ver si no, capaz que es demasiado como general. Si vos tuvieras que decir, ¿no? Tengo una gran limitante. Claudio te preguntó qué recomendaciones harías, ¿no? a los productores. Si vos tuvieras que evaluar, ponerte a pensar, a ver, ¿cuál es mi gran limitante para hacer, en base a mis resultados, para hacer una recomendación específica a los productores? ¿Se te ocurre alguna así como para mencionar? Pero en cuanto a qué usar o a... Claro, ¿a qué usar? ¿A qué recomendar? Bueno, ponele que tenés una charla con productores, Sí. les estás presentando tus resultados y les decís, bueno, yo les recomiendo tal o cual cosa, pero tengan en cuenta, ¿qué tendrían que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, evaluar la calidad de la materia prima con la que cuentan. Eso es sin lugar a duda el punto inicial y a partir de ahí empezar a ver las distintas posibilidades que tengan. Sí, en etapa de recría, lógicamente, lograr ganancias moderadas para no engrasar prematuramente a los animales y conociendo la calidad de proteína de mi recurso, en el caso si tiene expeller o tiene burlanda de maíz, si los dos cuentan con buena calidad de aporte proteico, podríamos usar uno u otro. Sí, en la etapa de recría, por ahí la recomendación extra, lo que es la tesis, porque no se va a condecir, es usar una fuente de forraje voluminoso, o sea, aportar un poco más de fibra para contrarrestar también. Sí, sí. Perfecto, está bien, te me estás yendo de la tesis. Sí. Te entusiasmaste, bien. Me entusiasmé de nuevo. Te entusiasmaste, bárbaro. Bueno, eso, digamos, yo no me preocuparía tanto de la ganancia, vos tenés niveles de proteína buenos en la recría. Bien. No sé, de repente habría que hacer algún ajuste que no me fijé, pero no me preocuparía tanto porque viste que si tenés un buen nivel de proteína en relación al aporte energético, tampoco creo que el animal se sobreengrase por tener una mayor ganancia. Pero bueno, y mi pregunta iba hacia otro punto más metodológico de tu experimento. Sí. Todo tu trabajo está hecho con una burlanda y un expeller. Sí. Eso es así, ¿no? Sí. ¿De dónde vinieron esos subproductos? Porque una cosa que yo no encontré en la tesis es información sobre la materia prima que vos estabas usando, información sobre ¿de dónde provenía el origen? Claro, Bien. el origen, el tratamiento previo. ¿De dónde sacaste esas dos materias primas? Sí, bueno, la burlanda de maíz fue de una empresa acá cordobesa que exporta, y el expeller de soja de una planta de caseros, hay un pueblo colindante ahí a Concepción del Uruguay. Bien. Y vos tenés información sobre el proceso, porque viste que en todos estos procesos algunas diferencias... Exacto, como vimos, por eso es lo que remarcábamos, pero no, o sea, del proceso productivo no me introduje bien, por eso no sabía si le añadían solubles, que bueno, sí, es un punto que tendría que haber indagado un poco más, o sea, si incluyen, qué cantidad de solubles incluyen, o sea, el proceso, a qué temperaturas. Bien. Como el tratamiento de secado, sí. Bien. Tomo la recomendación. O sea, cada vez que vos haces un experimento con animales y querés evaluar, digamos, cómo
cómo funciona un alimento u otro, siempre te termina pasando lo mismo, porque uno no puede decir, voy a evaluar 10 partidas, está bárbaro, pero no lo puedes hacer, ¿no? Lo que sí me parece que estaría bueno que vos incluyas alguna información más sobre el origen de esos... Exacto, el proceso productivo, sí. Claro, o la información a la que puedas acceder, pero claro, porque si no parece que es como que no tuvieras en cuenta ese factor, ¿está? Que en realidad y en términos formales viene a ser una limitante. Lo que pasa es que es una limitante muy difícil de superar, ¿no? Pero es una limitante. Vos trabajaste, hiciste todo el trabajo con una burlanda y con una harina de soja. Entonces, con un speller, perdón. Entonces, cada vez que tú vayas a recomendar, esa limitante la vas a tener. Por eso también es interesante comparar lo que pasó en tu trabajo con lo que pasó en otro trabajo que usó otra burlanda y otra, ¿no? Exactamente. Para eso te puede servir. Sí, por eso intentaba describir por ahí la calidad de cada material usado por los autores, digamos, porque también era... Eso está muy bien. Sí. Y una cosa que a mí me parece es que todas las pruebas in vitro que vos hacés son muy importantes para eso. O sea, lo que están haciendo las pruebas in vitro, en definitiva, en tu trabajo, es alimentar la información para discutir tu resultado con animales. Porque hay una cosa que pasa en este trabajo que, te repito, ¿no? Sobre todo pensando en futuras publicaciones, ¿no? Cuando uno trabaja con animales, es muy difícil trabajar con varias partidas, por un tema de dimensión de los experimentos y de... Ahora, yo te digo la verdad, cuando leo los in vitro, ¿no? Digo, pucha, pero esto en definitiva, ¿cuál es acá la observación? ¿Cuál es la repetición? Y vos, lo que pasa que lo que hiciste fue agarrar los subproductos que tenías para la prueba, que yo al principio de eso no lo entendía bien, al cambiar el orden de, claro, viste que yo te ponía unas preguntas, no me acuerdo, pero ¿cuántas partidas? Claro, porque generalmente uno cuando trabaja in vitro con este tipo de alimentos, ahí sí haces evaluaciones más como de, bueno, voy a juntar 5 partidas, por lo menos para captar parte de la variabilidad. Cosa que en este caso vos no la tenés. ¿Me entendés? Sí, porque es una única partida porque y son una partida, 2 o 3 partidas de Speller. Entonces, si vos quisieras, me parece a mí, si vos quisieras separar los dos trabajos, o sea, por un lado el in vivo y por otro lado el in vitro, lo que te va a pasar con el in vitro es que cuando te lo lea un árbitro te va a decir, pero usted todos estos in vitros, que son una cantidad, y los in situs, los hiciste con un alimento solo de cada uno. Claro. Entonces, ¿cuál es mi observación real? ¿Me entendés? Como que no tuviera tratamientos. Sí, te entiendo. Porque tengo una y una. Es una sola partida, sí. Exacto. Ahora, del punto de vista de enriquecer la información para el in vivo, para ti son fundamentales esos datos. Porque vos tenés una descripción de cada uno de esas partidas con las que trabajaste in vivo, la tenés al ultra detalle. No tendrás aminoácidos, pero tenés degradabilidad, tenés, ¿cómo es? Producción de gas in vitro, tenés digestibilidad in vitro, tenés residuo de la incubación in vitro. O sea, creo que lo usaría para enriquecer mucho el trabajo, que vos en los hechos lo hacés.
en la tesis. Porque cuando terminás discutiendo, decís, bueno, esto que encontré in vitro puede explicar tal cosa. Yo creo que incluso pensando en las conclusiones, vos podés concluir, pero siempre considerando que estás trabajando con una partida. Una partida, exacto. Bien. Y me parece que eso te va a ayudar como a contextualizar los hallazgos. Perfecto. ¿Está? Sí, totalmente claro, sí. Yo, bueno, por ahora me callo y le doy lugar a los demás. Sí, un poco, bueno, lo de Cecilia es verdad, creo que es más para otra tesis, en realidad la caracterización de diferentes partidas de burlandas y expeller a nivel nacional y de hacer un muestreo, porque acá tu tratamiento es burlanda versus expeller. Sí, distintas combinaciones. Claro. Y sí, como tomás una única partida, puede ser una limitante si vos lo trabajás como un trabajo individual, un paper aparte de la tesis. Claro. Pero bueno, es como que esta es una pregunta que te genera, a raíz de... te abre Exacto. este interrogatorio, Exacto. cómo seguir de ahora en adelante. Bueno, y es lo que me pasó también de no encontrar, como les decía, esos estándares, o sea, como que se debería estandarizar más el proceso productivo y encontrar también estándares de calidad bien definidos para poder comercializar los subproductos, porque si no encontramos variaciones enormes, y eso también es un problema para el productor a la hora de usar estos subproductos. Te hago una pregunta respecto de la parte animal. Cuando, o sea, vos mediste los rechazos, comían, observaste el comportamiento de los animales en una dieta y en otra, comían todo el alimento, seleccionaban. No, en cuanto a comportamiento, sí, era en la etapa de recría, bueno, después se terminó restringiendo para no lograr elevadas ganancias, entonces ya se consumían todo el material, pero sí, en terminación, por ahí que sí uno trabaja con un remanente, el remanente era el recomendado, se quedaban con un 5% en el comedero, o sea, no hubo exceso. Sí, en días puntuales, quizás de tormentas, barro, lo que fuera, quedaba más remanente, pero no vi un patrón entre dietas, digamos, o entre tratamientos, sino que por ahí era más generalizado. Bien, ¿y si vos tuvieras que hacer una caracterización a nivel nacional de los subproductos que hay disponibles, ¿qué no vas a hacer todas estas determinaciones para todos los subproductos? ¿Cuál elegirías como que te sirva para dar una mayor información o una más completa para poder hacer una valoración de esos subproductos? ¿Qué determinación usarías? Bien. Bueno, justamente en eso también, en lo que estamos trabajando actualmente en la empresa donde estoy, es que no tenemos información, por ejemplo, de lo que es proteína no degradable digestible, o sea, el nivel de digestibilidad que tiene la proteína de distintos subproductos. Porque en este caso trabajamos con un texturizado de harina de soja y lo queremos comparar con otros recursos, por ejemplo, burlanda de maíz, por ejemplo, expeller de soja, y no encontramos datos de lo que es digestibilidad de esa proteína no degradable en rumen. Están todas por tabla, pero datos locales no encontramos casi para ninguno de los subproductos o concentrados proteicos que se usan habitualmente. Entonces, ese sería un dato que yo evaluaría sí o sí. Nivel de proteína no degradable en rumen y, a su vez, digestibilidad de esa proteína no degradable en rumen. Obviamente, después proteína bruta que aporta el concentrado proteico, pero poder caracterizar principalmente eso. Bien. Gracias. De nada. Bueno, perdón. Estoy con un aire acondicionado que hace un ruido tremendo, así que lo tengo que apagar cada vez que tengo. Bueno, yo tenía la misma pregunta que Cecilia en relación a la materia prima. Que bueno, me pareció que aclaraste un poco mejor. Tengo una pregunta en relación a
el consumo. Vos decís que en la etapa de recría, ¿sí?, el consumo se fue regulando para lograr una ganancia de peso entre 900 gramos y 1 kilo por día aproximadamente, ¿sí? Sí, sí. Entonces, me gustaría que me expliques un poquito mejor cómo se hacía ese procedimiento, porque después cuando uno mira los resultados, si se supone que el consumo está limitado, yo no esperaría que haya diferencia de consumo de materia seca total. Sí, sí, o sea, en realidad lo que íbamos haciendo es cada 15 días hacer los pesajes y en función de la ganancia diaria de esos 15 días y también observando un poco si había más o menos remanente, se iba ajustando el consumo, se le daba un 5% menos, un 10% menos para que limitar un poco esa ganancia, digamos, lo trabajamos de esa manera. O sea, en función de lo que arrojaba la balanza cada 15 días en los pesajes. Si veíamos que o sea, si bien no es un dato, digamos, muy duro, o sea, porque son 15 días y en los 15 días hay un montón de factores que pueden influir también en ese pesaje, bueno, teníamos en cuenta esa ganancia en esos 15 días como para ir viendo si no se nos iban mucho en ganancia los animales. Entonces ahí suministrábamos un 5% menos, por ejemplo. ¿Y ese manejo lo hacías por tratamiento, por lote, por...? No, general para todos lo mismo. Para todos lo mismo. Sí, general para todos por igual. Está, perfecto. No, porque me pareció raro que haya diferencia después del consumo en los resultados, ¿no? Claro. Bien. Vos, si el consumo era limitado, ¿a qué atribuís esa diferencia? Sí, pues sí, claro, si le dimos siempre, o sea, limitamos el consumo, no debería haber. Sí. Bueno, en realidad después, bueno, en función del peso vivo metabólico, ahora no recuerdo que no hubo variaciones en cuanto al peso vivo metabólico, o sea, si lo ajustamos por el peso de cada bloque a ese consumo. Que quizás ahí está la explicación o sea, la mejor respuesta para el consumo en función del peso vivo ajustado. Que no hubo diferencias entre los tratamientos. Está bien. No sé si pasamos de nuevo a Cecilia. Sí, me parece importante lo que dice Claudio, porque a mí me pasó lo mismo cuando leí el manuscrito, creo que lo señalé por ahí también. Sí, los dos habían... Como que no quedaba claro eso, de restringiste el consumo, pero después evaluabas el consumo. Pero aclarándolo me parece que ya lo salvás, lo solucionás, digo. Yo, una última observación que te voy a hacer es, lo hiciste tanto en el texto como después también en la presentación. Hay en algunas oportunidades, a vos te pasa que no tenés diferencias significativas, sí tenés valores medios que son, digamos, de acuerdo a lo que vos hubieras esperado, y que igual hablás tal cosa, mirá, yo anoté alguno acá, creo que una es la energía metabolizable en el primer experimento, que no te da diferencias significativas y sin embargo vos decís, por eso fue mayor la energía metabolizable. Si no dio diferencia, no fue mayor. Sí. No, igual sobre eso no hice el análisis estadístico, o sea, fue el dato de 3,6 por la digestibilidad, digamos. Así calculé la energía metabolizable en ese caso. Pero en la tabla pusiste, podía ser, claro. Entonces no corresponde ni siquiera analizar la significancia. Claro, no, busqué, sí, está bien. Pero bueno, en algunas oportunidades es eso, como que te referís a esa diferencia de valores. Que no está, digamos, sí. Claro, cuando en realidad... Que está numérica, pero no está estadística. Claro, sí. Exactamente. Entonces yo ahí, salvo, viste, que vos quieras especialmente discutir esa variable porque yo qué sé, porque hay veces que te dan errores estándar muy grandes, ponele, entonces vos decís, algo así como que me hubiera dado diferencia si hubiera usado más animales, ¿no? Exactamente. Pero, digo, salvo esos casos recontra particulares,
me parece que tenés que tener sumo cuidado porque es Claro. como que, viste, como que, no sé. Como sí, hablar sobre algo que no está aprobado, digamos. Le quita credibilidad a lo que sí te dio, ¿viste? Sí, Cuando venís leyendo el material. Bien. Entonces, eso, cuidalo, trata de limpiarlo de esa... Porque Sí, referirme solo a los datos que tengan respaldo estadístico. Exactamente. Lo otro, bueno, está. Sí, Capaz perfecto. que otro tiene suerte y le da. Y le da, sí, entendido. Pero lo que da y lo que te dio es lo que te dio. Lo que da, sí. Eso Sí. no. ¿Está? Perfecto. Y bueno, nada, mi último comentario es, de vuelta te felicito. Creo que es un gran trabajo de maestría, que seguramente aprendiste pila. Sí. Y bueno, y felicitar también a tus directoras que siempre estos trabajos son del tesista y los directores. Exactamente. Igualmente, yo también quiero felicitarte y felicitar a Andrea, a Marisa. Tenés un grupo de trabajo ahí atrás que es impecable. Tienen mucha experiencia en la parte de laboratorio. Bueno, Marisa es una referente, Andrea también en toda la parte animal, así que se nota que hubo ahí también un trabajo fuerte que vos lo pudiste también acompañar y que te dio, que te ayudó, que te formó muy bien, digamos. Y veo que también en lo profesional ahora ya lo estás utilizando, aplicando mucho. Sí. Así que bueno, nada, felicitaciones, excelente. Bueno, muchas gracias. Muy linda tu presentación oral también, muy llevadera. En el tiempo de exposición estuviste muy bien, porque es un trabajo muy largo para exponer y tratar de ser sintética y mostrar lo más importante de todo lo que vos escribiste. Ese es un desafío y la verdad que a mí me acompañó muy bien, te pude seguir muy bien. Bien. Ahí yo levanté la mano, no sé, bueno, lástima que Marisa no pudo estar, pero queríamos, bueno, agradecerles a ustedes por el trabajo, que no siempre se encuentran revisores, es la verdad que es un problema encontrar, muchas veces no hay gente dispuesta a realizar este trabajo, así que les queremos agradecer. Y bueno, sí, también nosotros destacamos el inmenso trabajo que realizó Fernanda, ¿no? Bueno, se le complicó con algunos, con una situación especial. Bueno, ella ya no trabaja más en INTA, bueno, eso también demoró la presentación, pero no la defensa de la tesis, no porque no por falta de dedicación. Así que bueno, yo les quiero agradecer de parte del comité todas las sugerencias y el trabajo que se tomaron. Y bueno, y felicitaciones a Fernanda. Gracias, Andrea. Bueno, yo tengo Claudio. Dos cositas más. Como primero que mi apellido es con una Z solamente, eso por un lado. Ah, bien. Ok. Y después una cosita en la conclusión que me llamó un poco la atención, pero es un detalle menor, ¿no? En una parte ponés que por ello se puede concluir que el efecto del calor fue suficiente para incrementar. Me parece que no tendrías que decir se puede concluir, tendrías que ser un poco, porque vos no mediste el efecto del calor. Claro, sí, te entiendo. No fue el objetivo, digamos, ese es un trabajo. Detalle Bien. menor, así que bueno, capaz que tenés que revisar, velo ahí con tus tutores, pero no sé si ya está a tiempo de cambiar algunas cosas en tu
en el documento final, no sé si... El documento, sí, le tendría que preguntar a Caro a ver cómo es el tema, pero sí, seguramente. Bueno, y bueno, felicidades por todo ¿Se tu puede, trabajo. Caro? Se puede, lo único que no se puede, diríamos, es cambiar el título, porque tiene que figurar el mismo título que figura en el dictamen. Después podemos cambiar lo que queramos. Bueno, Sí. no, tampoco te Va a quiero... avalar Adriana, tu directora. Andrea, perdón. Andrea, sí, tiene que avalar. bien. Perfecto, perfecto. Bueno, tampoco te quiero dar mucho más trabajo. Y bueno, felicitarte porque la verdad que se nota que fue un trabajo enorme y bueno, tu presentación fue excelente. Bueno, coincido con lo que dice Marcela y Cecilia en relación a tu trabajo y todo lo que... a tu defensa también, así que bueno, Bien. felicidades. Sí, y gracias a Dios me sirvió mucho también para el ámbito laboral en lo que estoy involucrada actualmente, así que, porque por ahí nos pasa que hacemos un trabajo que después no terminamos aplicándolo, pero bueno, actualmente sí lo aplico y muchísimo. Perfecto, entonces. Sí. Bueno, no sé cómo continuamos. Caro, sí, nos dirá Carolina o Susana. Fernanda, la verdad, la presentación estuvo muy, muy buena. Yo estaba al tanto de algunas cosas, nada más del trabajo, ya que estaba Marisa principalmente con eso. Exacto. Un trabajo enorme y todo con la parte de laboratorio, que no es mi parte en especial, así que felicitaciones con esa parte principalmente. Bueno, gracias. Supongo, si Carolina está de acuerdo, me parece que ahora que tendrían que quedar los 3 jurados, ¿no, Carolina? Exactamente, quedarían los 3 jurados redactando el dictamen y nosotros te vamos a avisar, Fernanda, para que regreses a la llamada, ¿sí? Si ellos están con tiempo, como para que te puedan leer el dictamen. Perfecto. Bueno, perfecto. Nosotros nos retiramos. Sí, por favor. Y listo, yo no me vuelvo a conectar. Sí, el jurado está de acuerdo y tiene tiempo para leer el dictamen, les aviso a las 2 que regresen a la misma llamada. O sea, estamos simulando estar a solas en el aula de la pelea. Perfecto, perfecto. Exactamente. Listo. Bueno, perfecto, gracias. Gracias. Gracias a todos.